Jóvenes, ¿cuántos vectores hay en el eje X? 3. 3. 3, 4. Ya, Y aquí hay 1, 2, 3 y 4. Son 4 vectores que están en el eje X. ¿No es así? Se estaban olvidando del vector 1. Entonces tenemos el vector 2 en X más el vector 1 menos, estos dos de aquí van a ser negativos porque están en el eje X negativo, menos el vector 3 en X y menos el vector 4 en X. Ahora, este de aquí, este sumatorio de vectores en X, también es un vector. No se olviden que la suma de vectores me da como resultado otro vector, ¿es así? Este es otro vector. Si quiero le puedo llamar Bx o si quiero le llamamos sumatoria de Bx. Da lo mismo, ¿no es así? Solamente que yo le pongo sumatoria para que ustedes se den cuenta cómo calcular. Ahora yo tengo que calcular la sumatoria de vectores en Y. ¿Cuántos vectores hay en el eje Y? 4. 4. 1, 2, 3 y 4. 2 positivos, 2 negativos, ¿no? Entonces colocamos vector 2 en Y más el vector 4 en Y menos el vector 3 en Y menos el vector 5. ¿No es así? Bueno, jóvenes, entonces ya sabemos cómo calcular la sumatoria de vectores en X y la sumatoria de vectores en Y. El problema es el siguiente, que solamente de la sumatoria de vectores en X yo sé el valor del vector 1. Nosotros sabemos que el vector 1 vale 30, pero no sé cuánto vale Bx, no sé cuánto vale B3 en X y B4 en X. Esas son incógnitas, incógnitas, incógnitas. En el sumatorio de vectores en Y solo tengo el valor del vector 5. Tampoco sé el valor de B3 en Y, de B4 en Y y de B2 en Y. ¿No es así? Entonces, ¿cómo voy a calcular yo esos valores? Entonces, eso ya les enseñé aquí. A ver, aquí, a ver, no, aquí, aquí. Todas las componentes de X jóvenes van a ser igual a sus hipotenusas por el coseno de su ángulo. Las componentes en Y van a ser igual a sus hipotenusas por el coseno de su ángulo. Pero ¿cuál es la condición? Que todos sus ángulos choquen en X. Veamos. Todos los ángulos jóvenes de todos los vectores chocan con el eje X. Estamos bien entonces. Por lo tanto, primer paso, jóvenes, el primer paso que voy a hacer es calcular las componentes en X. Aquí voy a anotar. Componentes, ya, componentes en X. ¿Sí? ¿Cuáles son las componentes en X? Aquí está. El vector 2 en X, vector 3 en X y vector 4 en X. Entonces, eso colocamos. Espera un momentito. Aquí está. Entonces voy a colocar aquí el vector 2 en X, el vector 3 en X y el vector 4 en X. Esto es igual, igual e igual. Bueno, jóvenes, aquí, en este caso, chicos, para calcular las componentes de esos vectores, ¿ya? ¿Cuáles son las componentes? Ahí, esperen un ratito. Ya. ¿Cómo yo calculo? Ya les mostré hace ratito, siempre va a ser igual a su hipotenusa, ¿ya? AX va a ser igual a la hipotenusa, que va a ser A, por el coseno de su ángulo. Todas las componentes en X van a ser por coseno, sus hipotenusas y el coseno. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa del vector B2 en X? Este es el vector B2 en X. Su hipotenusa va a ser B2. Por lo tanto, aquí va a ser B2 por el coseno de su ángulo. ¿Qué ángulo tiene? Tiene 38 grados. Ahora, el vector 3 en X va a ser igual a su hipotenusa. Su hipotenusa del vector 3 en X es B3 por el coseno de su ángulo. ¿Qué ángulo tiene el vector 3? 68 grados. Luego el vector 4 en X va a ser igual, su hipotenusa del vector 4 en X es el vector 4 por el coseno de su ángulo, que sabemos que es 29 grados. ¿No es así? Ahora, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Reemplazamos. Vector 2, ¿cuánto vale el vector 2? Fíjense, el vector 2 es igual a 40. 40 por el coseno de 38 grados. ¿Cuánto sería su valor?
3,15. El primero, ¿Cuánto? 3,15. A mí me salió 31,5. 3,15, ¿sale? 31,52. Igual, 31,5. Ya, el compañero que me dictó hace rato le pusiste 4 seguro. Por eso te salió 3,15. ¿Qué hice? Ya está ya. ¿El segundo cuánto sale? 18. El último dice vector 4. ¿Cuánto vale el vector 4? Vale 35. Por el coseno de 29 grados. 30,60. Listo, jóvenes, fíjense, ya tengo yo las componentes en X, ¿no es así? Pero antes de continuar voy a calcular las componentes en Y. Componentes en el eje Y. Y como ya hemos observado las componentes en Y, va a ser básicamente lo mismo, ¿no es así? Aquí voy a tener B2 en Y, B3 en Y B4 en Y. Por lo tanto, aquí va a ser igual a su hipotenusa, pero ya no va a ser por el coseno, sino que va a ser por el seno. ¿Ya? Aquí va a ser 38 grados. Aquí va a ser B3 por el seno de 68 grados. Aquí abajo va a ser vector 4 por el seno de 29 grados, ¿no es así? Y aquí empezamos a reemplazar. El vector 2 vale 40. Entonces colocamos 40 por el seno de 38 grados. ¿Cuánto sería eso? Aquí abajo 50 por el seno de 68 grados. Y aquí sería 35 por el seno de 29 grados. Calculen y me dictan. Auxiliares, entonces, siempre que sea componente en X va a ser coseno, y siempre que sea en Y va a ser seno. Ajá. Solamente siempre se va a dar eso, jóvenes, cuando estos ángulos estén chocando con X. Si tienen el ángulo de aquí, por ejemplo, aquí, digamos, ¿no ves? Si me dieran este ángulo, ¿qué van a hacer? Bueno, calculan este otro, ¿no? Calculan este otro y se olvidan del ángulo que estaba en Y. Sobre el signo, ¿cómo sería? Sobre el signo de qué. Cuando toca con el eje X negativo. Pero aquí ya lo pusimos, fíjense, en la sumatoria de vectores en X. Estos dos son negativos y ya les puse aquí. Ya no hay necesidad de que yo coloque un ángulo grande para que salga su signo negativo, digamos. Ya estoy tomando en cuenta el signo, fíjense. ¿Ya? Aquí, cuando yo lo reemplace esos valores aquí, ya los voy a empezar a restar. ¿Ya? Calcúlenlo, a ver cuánto salía aquí, jóvenes. Para el vector 2 en Y saldría 24,62. 24,62. Siguiente. 46,35. 46,35. Ya. El que sigue. 16,90. 16,96. Bueno, jóvenes, ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular? Jóvenes, aquí cuando ustedes calculan las componentes, no calculan con signo, porque el signo ya está aquí en la sumatoria de vectores, ¿sí? Por eso ya no tienen que volver a calcular signos ni nada. Ahora, estos vectores jóvenes tienen que tener unidades. Aquí no les pusieron unidades, ¿no? Entonces nosotros podemos colocar unidades, ¿no? Sí, porque pueden ser que sean en metros, pueden que sean en newton, no sabemos, ¿no? Pero siempre es bueno colocar sus unidades, ¿ya? Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la sumatoria de vectores en X. Ay, caramba. A ver, suma de vectores en X. Entonces, fíjense, vector 2 en X positivo, entonces colocamos. ¿Cuánto vale el vector 2 en X? Vale 31,52, ¿no es así? ¿Qué más? Más el vector 1. ¿Cuánto vale el vector 1? Vale 30. Menos
el vector 3 en Y. Aquí está, 18,73. Ahora, menos el vector 4 en X, que vale 30,61. Unidades. Bueno, jóvenes, díganme, por favor, ¿cuánto es el valor de la sumatoria de vectores en X? ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Positivo, negativo? 12,18. Porque puede salir positivo, ya. Porque puede salir positivo, también puede salir negativo. 12,18 me dijo, ¿no? Sí. Ya. Bueno, jóvenes, por favor, no se olviden que este también es un vector. Esto también es un vector. ¿Ya? Ahorita lo voy a dibujar, no se preocupen. Vamos a pasar a la siguiente página. Continúan, ¿es así? Acuérdense, vector 2 en Y y vector 4 en Y son positivos. Lo voy a volver a anotar ahí mejor. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que calcular la sumatoria de vectores en el eje de las Y. Sumatoria de vectores en el eje de las Y. Vector 2 en Y positivo más el vector 4 en Y positivo menos el vector 5 menos el vector 3 en Y. Así era. Entonces, la sumatoria de vectores en Y va a ser igual a, y pasamos, espera un momentito. ¿Qué pasó con esto? Ya. ¿Cuánto vale el vector 2 en Y y cuánto vale el vector 4 en Y? El vector 2 en Y vale 24,62. Yo lo voy a ir anotando ya. 24,62. Y el vector 4 eran positivos, vale 16,96. Fíjense, ya los anoté ya. El vector 2 era 24,62 y el vector 4 en Y vale 16,96. Menos, fíjense, vector 5. Aquí le puse al revés, pero no importa. En una suma, el orden no va a alterar el resultado, ¿no? El vector 5, ¿cuánto vale? El vector 5 vale 42. Colocamos eso. 42. Menos el vector 3 en Y. Vector 3 en Y, aquí está. 46,35. Vamos a anotar eso. 46,35. Cerramos paréntesis y colocamos unidades. Bueno, jóvenes, en este caso, por favor, díganme cuánto vale la sumatoria de los vectores en Y. Va a salir negativo, ¿no? Menos 46,77. Menos 46,77. 46,75. 77. 75. 77. Ya. 77. Listo, jóvenes. Ahí está. Entonces, de esa manera, jóvenes, como se calculaba el vector resultante. Ya tengo la componente en X y ya tengo la componente en Y. Ahora voy a calcular, jóvenes, la resultante, ¿no es así? Fíjense, la resultante entonces, jóvenes, va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de vectores en X, que vale 12,18. Colocamos eso. Al cuadrado más... Ahora, entre paréntesis, coloco yo el vector negativo, que es 46,77. Hay muchos que se equivocan, jóvenes, y aquí le ponen menos. No se puede multiplicar menos por más, porque si le ponen menos, le va a salir raíz cuadrada de negativo, y ustedes saben que la raíz cuadrada de negativo no existe. ¿No es así? Entonces, por favor, calculen, jóvenes, lo que es el valor de la resultante. 48,32. Bueno, jóvenes, de esa manera. Ese sería el valor de la resultante. ¿No es así? Ahora, ¿qué pasaría? Porque también me pide calcular la dirección, ¿no? Me pide calcular la dirección. O sea, el ángulo que tiene el vector resultante. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Fíjense, a ver, lo que voy a hacer es copiar esto. No es necesario que lo grafiquemos, pero bueno,
yo les voy a graficar para que ustedes aprendan, ¿no? Se den cuenta cuál es el vector resultante y por qué calculo o por qué uso esa fórmula para calcular la dirección del ángulo. Bueno, jóvenes, fíjense aquí. Esta es la sumatoria de vectores en X y esta es la sumatoria de vectores en Y. ¿No es así? Entonces yo quiero dibujar, digamos que en el examen me dice graficar la resultante. Al ingeniero se le da la loca idea de que grafiquemos el vector resultante. ¿Cómo lo graficaríamos entonces? Lo graficaríamos de esta forma. Fíjense, a ver. Espérenme un momentito. Lo voy a hacer con blanco. Fíjense, aquí, desde el origen, voy a dibujar la sumatoria de vectores en X. Chiquitito. ¿Por qué? Porque yo sé que es 12. O sea, no le cuento, ¿no? No lo hago con 12 cuadritos, nada. Le estoy tanteando yo aquí. Para mí, ese va a ser, jóvenes, la sumatoria de los vectores en X. Y eso que capaz lo hago un poquito más grande mejor. ¿Ya? Porque si no, no voy a poder graficarlo bien. Ya ahí, digamos. Ya mucho. Luego voy a dibujar la sumatoria de vectores en Y. Obviamente que la sumatoria de vectores en Y tiene que ser más grande. Y tengo que dibujarlo en el eje Y negativo, porque me salió negativo. ¿No es así? No, caramba. Ahí voy a usar la regla a ver si se puede. Obviamente que tiene que ser mucho más grande porque dice que es 40, ¿no? Y el otro es 12. Ahí está. Ese, jóvenes, va a ser... Este de aquí va a ser, jóvenes, la sumatoria de vectores en el eje Y. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente tengo que descomponerlo. Descomposición rectangular tengo que hacer. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo de la siguiente forma. Fíjense, a ver. Ahí está. Luego lo descompongo de esta forma, ahí. Ahí está, yo creo que ahí está bien, a ver. La cuestión es que me tiene que dar un rectángulo, ¿no? Listo. Pucha, no lo selecciono bien el borrador. Bueno, ahora la intersección entre el origen y ese punto me va a dar lo que es el vector resultante, lo que estaba queriendo calcular. Ahí está, jóvenes. Esa va a ser la resultante. Ese es en caso de que les pida graficar. Yo sé que en sus prácticos les ha pedido graficar, por eso también les estoy enseñando. Ahí está la resultante. Ahora, cuando me dice calcular la dirección, porque en la pregunta dice calcular la dirección, fíjense, ¿dónde está? El módulo y la dirección. Cuando habla de dirección, jóvenes, se refiere al ángulo que tiene el vector. Por lo tanto, esta dirección la voy a calcular. Puedo calcular el ángulo θ o puedo calcular el ángulo alfa, ¿sí? Pero siempre que les pide la dirección de un vector resultante, es θ lo que les pide. O sea, el ángulo que choca con X. Siempre se las pide eso. Ahora, a menos que aquí en la pregunta diga calcular la dirección del vector resultante con respecto al eje Y. Si les dijera de esa forma la pregunta, entonces ahí calcularían alfa. ¿Está bien? Pero si no dice nada, calculamos θ. ¿Y con qué fórmula yo voy a ocupar o qué función trigonométrica voy a ocupar para calcular alfa? Obviamente voy a usar la tangente. Aquí voy a poner, fíjense, la dirección de la resultante, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces yo utilizo tangente de θ. ¿A qué es igual la tangente de θ, jóvenes? Seno Díganme. sobre coseno. No, sí, es seno sobre coseno. Pero catetos, con respecto a los catetos, ¿a qué es igual la tangente de θ? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente. Exacto, cateto opuesto. Este es el cateto opuesto, que es sumatoria de vectores en Y. Sobre cateto adyacente, que es la sumatoria de vectores en X, ¿no es así? Bueno, jóvenes, de aquí solamente despejamos θ, y esto va a ser igual a arco tangente de θ de la sumatoria de vectores en Y sobre la sumatoria de vectores en X. Por lo tanto, jóvenes, θ va a ser igual al arco tangente de menos 48,32 unidades dividido entre 12,18. Esperen, antes de que lo calculen, fíjense. Un ratito. 46. 46.
Ah, pues le puse la resultante, ¿no? Ya, un ratito. Antes de que lo calculen, fíjense, aquí en la gráfica se puede observar que su ángulo theta va a ser algo de 70, por ahí, ¿no es? Arriba de 40, arriba de 50, ¿no es así? Porque sabemos que la mitad es 45, pero por el tamaño de este, yo digo que va a ser arriba de 70 grados. Ya, voy a corregir entonces el valor de este de aquí. ¿Sí? Y más o menos así se le tantea también, ¿no? 46,77. Bueno, dígame por favor cuánto sería Menos Menos 75,40. Listo, jóvenes. ¿Por qué me sale negro el ángulo? Porque nosotros, a ver, atiendan, ustedes cuando miden el ángulo de esta forma en sentido, ¿ya? En ese sentido, que es el sentido antihorario, los ángulos son positivos. Pero si ustedes miden el ángulo como lo estoy midiendo ahorita yo, los ángulos van a salir negativos, ¿ya? Porque estamos yendo en sentido opuesto. ¿Está bien? Este sentido horario y este sentido antihorario, ¿no es así? Por lo general nosotros usamos el sentido antihorario, ¿ya? Sentido antihorario. Por eso es que me salió negativo, ¿sí? Nada más, eso es lo que me indicaría. Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que no haya entendido esta pregunta? ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre esta pregunta? Consultas, preguntas, dudas. Todo Fuera en Y, el ángulo. ¿Mm? Si quisieran calcular el ángulo en Y, solamente tienen que restar o sumarlo más 90, digamos, ¿no? Pero si quisieran calcularlo directamente, obviamente pueden usar la tangente otra vez, pero la tangente de alfa, ya no de tita. Tangente de alfa. ¿A qué sería igual la tangente de alfa? Cateto opuesto. ¿No es así? Cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa? Ese es alfa. Cateto opuesto sería X, vectores en X. sumatoria de vectores en X. Dividido entre la sumatoria de vectores en Y. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre este y esto? O sea, está al revés nada más. ¿No es así? Está al revés. Y obviamente que la tangente de alfa tiene que salirle algo de 16, digamos, o 15,6, digamos. ¿Sí? Así, más o menos a eso tiene que salir, a ver. Menos Si quieren 14. verifíquenlo. Ah, eso, menos 14,6, ¿no ve? Sí. Sí. Pero no hay dónde perderse, jóvenes. Todo ok, ¿no? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? En las sumatorias de X y Y puedo hacerlo directo. Sí, Pues, sin hacer esto, ¿no sí. ves? Sí, Pero se puede hacer directo. me sale, en el X me sale 12,17, ¿no afecta nada? No, un decimal. O sea, ¿sabes por qué te digo que no te va a afectar nada? Si vos pones 12,17 y digamos que aquí te haya salido 46,8, reemplazarlo aquí te va a salir lo mismo. Vas a ver que te sale lo mismo. Capaz y este último decimal es el que varía, digamos, ¿no? Pero bueno. 38,31. ¿Ve? O sea, no por un decimal te van a aplazar, digamos, ¿no? Ahora, si aquí tu resultado a todos les sale 48,30, digamos, a varios les sale 48,3, a otros les sale 48,36, a otros 48,4, a otros 48,20, está bienísimo. Pero si te sale 49 o 50 ya está mal, digamos. Ahí sí te pueden aplazar. Ya. Gracias. Ya, de nada. ¿A qué se refería su compañera con hacerlo directo? Se refería a esto, jóvenes. Yo también prefiero trabajarlo así como dijo su compañera, hacerlo directo. Pero como ustedes recién están aprendiendo, por eso les estaba explicando paso por paso. Directo se refería a esto. Sumatoria de fuerzas en X es igual, fíjense, el vector 2 en X. En vez de calcularlo aquí, directamente lo coloco aquí. Vector 2 por el 38 grados. Más vector 1 menos aquí vector 3 por el coseno de su ángulo que es 68 grados. ¿No es así? Menos el vector 4
por el coseno de 29 grados. ¿Listo? Lo único que hago es reemplazar los datos aquí. Vector 2, ¿cuánto vale? 40. Vector 1, ¿cuánto vale? Vale 30. El vector 3, ¿cuánto vale? 50. El vector 4, ¿cuánto vale? 35. Nada más. Y de ahí directo y ya le sale. ¿No? Pero yo esto lo hice para hacerlo paso por paso. Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda hasta ahí? Consulta, pregunta. ¿Nadie? ¿Nadie que tenga dudas, preguntas? Sí, clase grabada. Dígame a ver. Ya. A ver, atiendan, jóvenes. No sé cómo será, pero ya la grabación yo ya les digo por el grupo de WhatsApp. Por si acaso les voy a dar mi número aquí. Espera un ratito.